Génesis capítulo 21. La semana pasada llegamos hasta el versículo 7 y cubrimos el nacimiento de Isaac. El capítulo 21 de Génesis es un capítulo muy interesante porque aun cuando parece ser que es muy claro y parece ser que es muy sencillo lo que el Señor está tratando de decirnos en este capítulo, vamos a ver al escudriñarlo un poco más detenidamente que tiene unas verdades teológicas muy grandes en él. Y vamos a ver cómo aún a través de este capítulo el Señor está tratando de dar lo que en la Biblia se le llama un antitupos o un antitipo de lo que iba a ser el Evangelio de Jesucristo y de lo que Él iba a venir a lograr para nosotros. Con el nacimiento de Isaac, el cumplimiento de la promesa de Dios de que le iba a dar hijos por medio de Sara se cumple. Pero también con el nacimiento de Isaac van a venir ciertos problemas que yo creo que Abraham jamás se imaginó que iba a tener. Yo creo que una de las cosas que podemos aprender de lo que el capítulo 21 de Génesis nos dice, lo que nos enseña, es que las malas decisiones que tomamos en algún momento dado en nuestra vida a veces no tienen ninguna repercusión inmediata. A veces no sufrimos las consecuencias de ellas inmediatamente. Pero tarde o temprano van a volver a afectarnos de alguna manera en nuestra vida terrenal. A veces pensamos que porque hemos tomado tal o cual decisión y no ha resultado nada negativo por ello, que todo va a estar bien librado. Que la hicimos, que hicimos lo que hicimos, dijimos lo que dijimos, pero que como no ha habido ninguna repercusión, como no ha habido ninguna consecuencia, que la libramos, ¿verdad? Va a quedar en el pasado y nadie se va a acordar de ello. Y especialmente como cristianos, ¿verdad? Tenemos ese conocimiento de la palabra que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es cierto. Y creemos que Él avienta nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente y a lo más profundo del mar para nunca volverlos a sacar. Y eso es cierto. Sin embargo, eso no quiere decir que las repercusiones o las consecuencias de nuestro pecado no nos vayan a afectar aquí en la tierra. Las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado no nos vayan a afectar aquí en la tierra. Y vamos a ver aquí que este fue el caso en la vida de Abraham, por aquella decisión que había tomado unos 14 años antes de tener un hijo con Agar, la sierva de Sarai, ahora Sara. Sí, porque 14 años antes él es desesperado porque su esposa no concebía, ella también desesperada porque ya estaba entrando en una edad avanzada y no habían tenido hijos. Decidieron que ellos iban a ayudarle a Dios. Y que Sara iba a estar de acuerdo en que Agar, su sierva, fuera con Abraham y él se acostara con ella y concibiera hijos para Abraham. Y vamos a ver que hoy el haber hecho eso le va a causar gran dolor a Abraham. Vamos a ver que ese niño, que para ese tiempo tenía ya como unos 14, 16 años, va a venir a ser una fuente de dolor y preocupación para Abraham. Va a venir también a ser una fuente de dolor y de preocupación no solo para él, sino también para su descendencia. Vivimos en una era en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en la que hay muchas familias mixtas, ¿verdad? Se les llama familias mixtas cuando alguien se ha casado y ha tenido hijos y luego se ha divorciado y se vuelve a casar y tiene otros hijos y quizás él o ella ya venían con hijos propios y se hace una mezcla y se trata de alguna manera de malabarear, ¿verdad? Los fines de semana, con quién los van a pasar y cuáles días de fiesta y luego se juntan las dos familias y causan problemas y se causan estragos y no se sabe si ir a la casa de uno, a la casa del otro. Todas ellas consecuencias de haber tomado decisiones a veces sin pensar en lo que esa decisión va a acarrear a la vida de la persona. Con tal de zafarse, con tal de salirse lo más rápido posible de la situación en la que la persona se encuentra, viene tomando decisiones que tarde o temprano le van a causar
un dolor que tarde o temprano le van a venir a causar preocupaciones que de otra manera jamás hubiera tenido que sufrir. Pero decidió seguir su carne, decidió seguir su propio entendimiento, decidió seguir su propia sabiduría y ahora está teniendo que pasar por esas cosas. Bueno, pues yo creo que debemos de aprender de esas situaciones. Yo creo que debemos de aprender de lo que se nos está diciendo en las Escrituras acerca de Abraham y todas aquellas cosas que tuvo que enfrentar, a veces enfrentándolas con su propio entendimiento, con su propia sabiduría, de vez en cuando pidiendo a Dios dirección y ver el contraste de lo que sucede cuando se llevan a cabo las cosas buscando la sabiduría de lo alto y no la sabiduría terrenal y poniendo nuestra atención en lo que Dios quiere que hagamos. Hoy vemos en el versículo 8 de Génesis 21 que el niño creció. Al hablar aquí del niño que creció, está hablando de Isaac y se nos dice que fue destetado. El día que Isaac fue destetado, Abraham ofreció un gran banquete. Debo también aclarar que hoy estoy de nuevo leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Tiene un lenguaje un poco más sencillo, un poco más entendible. Entonces, si su Biblia Reina Valera 60 quizás parezca un poco diferente, no es mucha la diferencia, pero para que sepa por qué no estoy leyendo igual que lo mismo que dice su Biblia. Entonces el niño creció y fue destetado. El día que Isaac fue destetado, Abraham ofreció un gran banquete. Ciertas cosas culturales, ciertas cosas que tenemos que ver de por qué es significativo esto que ha sucedido aquí. Hay algunos comentaristas, algunos historiadores que dicen que el tiempo de los niños en aquel tiempo cuando eran destetados era hasta los 12 años de edad. Imagínese usted entonces, un niño de 12 años de edad todavía siendo alimentado del pecho de la mamá. A nosotros se nos hace un poco extraño, se nos hace un poco raro, quizás hasta nos haga algo y aquí, ¿verdad? Pero pudiera ser que en ese tiempo así hubiera sido. Otros dicen que era a los 5 años de edad. A mí me ha tocado ver a niños a los 6 años de edad, la mamá con un niño en el brazo izquierdo dándole pecho y un niño de 5 o 6 años parado del lado derecho, de igual manera tomando leche de la mamá. De nuevo, vivimos en un tiempo nosotros en el que, esas cosas, ¿verdad? Como que no van. Pero recuerden, no somos los únicos que hemos vivido en toda la historia. Y yo creo que si comparáramos nuestras costumbres con muchas de las costumbres que se practicaban antes, vamos a descubrir que muchas de las costumbres que se practicaban antes, aun cuando a nosotros se nos hace un poco extraño, era mejor que lo que hacemos ahora. Porque ahora las mamás ni siquiera pecho quieren dar, ¿verdad? Ahora las mamás, algunas debemos reconocer es porque no pueden o X razón, ¿verdad? Se entiende. Pero aún las que están saludables, aún las que pudieran dar a sus hijos esas vitaminas y esas defensas naturales que vienen con la leche de pecho, no quieren hacerlo por alguna razón u otra, se rehúsan a hacerlo. La dificultad, el dolor, el acostumbrarse, no sé, tienen miedo a la fuerza de gravedad, ¿verdad? Con el tiempo, lo que pudiera suceder. No sé, ustedes piensen en lo que sea, pero muchas mujeres ni siquiera quieren dar pecho a sus niños, ¿verdad? Nace el niño y en lugar de darle el pecho le dan la espalda, ¿verdad? Y hay que ir a comprar la botella, hay que ir a comprar la fórmula, hay que ir a comprar esto, lo otro y lo demás. Cosas que antes no se usaba, ¿verdad? Se hacía todo lo posible porque el niño pudiera amamantar de su mamá. Porque es la mejor leche, porque es la más nutritiva, porque va de acuerdo con todas las necesidades que el niño necesitaba. Bueno, se han hecho estudios y muchos historiadores han llegado a creer, por toda la información que han podido recopilar de sus estudios, que de hecho la edad en la que era más común que se destetara a los niños era como a los 3 años. Y aún a los 3 años, para nosotros, como que ya un niño a los 3 años ya muerde, ¿verdad? Como que ya no es tiempo para que esté pegado al pecho, pero así se acostumbraba antes. Ahora, el hecho de que el niño fuera destetado era motivo para celebrar.
Era motivo para celebrar. Estaba dejando su estado de bebé, por así decirlo, para comenzar a ser un niño grande. ¿Verdad? Todos ustedes, los que han tenido hijos, se acuerdan cuando llegaron sus niños a los 2 y 3 años, ¿verdad? Especialmente a los 2. En inglés tenemos un nombre para ellos, ¿verdad? Cuando llegan a los 2 años, los terrible twos, ¿verdad? Cuando andan metiéndose en todo y andan aprendiendo a caminar y andan haciendo destrozos por donde quiera. ¿Verdad? A los 3 años, imagínense. Entonces, el hecho de que este niño fuera destetado era motivo para celebrar. Estaba dejando una vez más su estado de bebé para comenzar a ser un niño grande. En nuestros tiempos, yo creo sería como cuando los niños dejan el pecho por la botella para comenzar o dejan la botella para comenzar a usar sus sippy cups, ¿verdad? Les compramos esos sippy cups que les echamos la leche o el jugo y pueden agarrarlo con las 2 manos y lo pueden voltear al revés y no se derrama sobre ellos, pero empiezan a aprender a tomar de esa manera. O cuando finalmente dejan el binky. ¿Cuántos de ustedes usaron el binky con sus hijos? ¿Sí saben lo que es el binky, verdad? El chupón, ¿verdad? Cuando están molestos y se les da el chupón para que tengan algo en que entretenerse, ¿verdad? Finalmente dejan el binky. ¿Y qué me dicen cuando los niños comienzan a comer comidas sólidas? Sí, cuando ya se pueden sentar a la mesa con uno, en la sillita esa alta, y les damos los spaghettios o les damos los fideos, y empiezan a agarrarlo con la mano y empiezan a hacer un embarradero. Qué curiositos son los niños, ¿verdad? Que empiezan a tirarlo por todos lados y se lo avientan a uno y luego agarran el plato y se lo ponen de sombrero. Que mis niños volvieran a esa edad, qué bárbaro. Aunque no es necesario, de todas maneras a veces un cochinero ahí en la mesa. Mi papá me decía, comen como pollos, ¿no? Porque hacíamos un cochinero, quedaban los Cheerios por todos lados y bueno, en fin, estamos hablando de otra cosa, no de mí, ¿verdad? Pero imagínense, dejan la botella, dejan el sippy cup y empiezan a comer comidas sólidas. Una señal segura de que el niño está creciendo, de que el niño está madurando, de que el niño va como debe de ir, ¿verdad? Esperamos esas señales, esperamos ver a nuestros hijos a cierta edad empezar a hacer ciertas cosas y conforme van creciendo a poder desarrollar y desempeñar otras cosas aún mucho más grandes, de que necesitan más fuerza, que necesitan más coordinación y todo eso. Y cuando llegan a tener esos logros nos gozamos mucho en ellos, ¿verdad? Cuando nos empiezan a avisar que quieren ir al baño. Qué gozo, ¿verdad? Cuando empiezan a quedarse a dormir solos en su cuna y que ya no nos molestan, otro gran gozo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, yo quiero contrastar esto con la vida espiritual, con nuestra vida espiritual, porque nuestra vida espiritual también debe de constantemente ir de menor a mayor. También debemos ir constantemente creciendo y madurando en nuestro entendimiento de quién es Dios, de qué fue lo que hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, de cómo opera el Espíritu Santo en nuestras vidas, de cómo Él trata de guiarnos y de dirigirnos aún a través de diferentes circunstancias que pudiéramos estar pasando. El entendimiento de esas cosas solamente vienen con la madurez espiritual. El entendimiento de esas cosas solamente vienen cuando estamos constantemente subiendo de nivel en nuestro conocimiento de la palabra, en nuestro conocimiento de lo que es Dios, de quién es Dios y de lo que ha hecho. Y cuando no hay ese crecimiento espiritual, cuando no hay ese avance espiritual, debe de ser motivo de preocupación para nosotros. Así como lo sería para nosotros preocupación que un niño a los 4 o 5 años todavía no dé sus primeros pasos, así debe ser preocupación para nosotros cuando tenemos 4 o 5 años en el Señor y todavía estamos tratando de entender los rudimentos de la fe cristiana. Así como un niño a los 6, 7 años que todavía no tiene la capacidad para entrar a la primaria y como todos los demás niños y aprender, así también nosotros cuando llevamos 7, 8 años en el Señor, debe haber ciertos niveles, debe haber ciertas metas que nos hayamos fijado, debe haber ciertas metas que debemos de ver, que deberíamos de entender, y si no, debemos de preocuparnos. Cuando un niño no llega a esas etapas que se espera que llegue, lo primero que los papás hacen es tratar de buscar la razón. ¿Por qué?
Y lo llevan con el doctor, y lo llevan con el pediatra, y lo llevan con todo tipo de especialistas para ver qué le está sucediendo, por qué no está avanzando, por qué no va creciendo como todos los demás, por qué no está aprendiendo como todos los demás. Quizás no puede escuchar bien, quizás no puede ver bien. ¿Qué le está pasando? Yo creo que eso también como cristianos nosotros debemos de preguntarnos, porque es necesario que constantemente vayamos creciendo en nuestra manera de hablar con Dios, de entendernos con Dios, de buscar a Dios. Sí, Pablo era, yo creo que fue el mejor de los misioneros de toda la historia, el mejor de los pastores de toda la historia después de Jesucristo. Y creo que tenía una muy sincera preocupación por aquellos que el Señor había puesto bajo su pastorado o bajo en las iglesias que él había empezado. Y se preocupaba por el bienestar espiritual de todos aquellos a los que enseñaba, y que quería ver avance en ellos, no para gloriarse por ser un buen maestro, no para gloriarse porque eran sus alumnos o sus discípulos o lo que fuera, sino porque eso le iba a abrir las puertas para tratar con ellos de una manera más profunda en las cosas de Dios. Los corintios tenían graves problemas de crecimiento, ¿verdad? Hemos estudiado las cartas de Pablo a los Corintios, primera y segunda de Corintios, y pudimos ver los que estuvimos en esos estudios, y todavía los pueden ver y escuchar en nuestra página si lo desean. Pero vemos que tenían serios problemas espirituales, no crecían. Y Pablo tuvo que en diversas ocasiones dirigirse a ellos para amonestarlos, para que buscaran la manera de elevar más su entendimiento y de elevar más su compromiso con Dios. Y en una ocasión el apóstol Pablo les escribe en Primera de Corintios, en el capítulo 3, comenzando con el versículo 1, les dice: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal. Les tuve que hablar como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido. Y luego noten lo que dice: ni lo son todavía. Se vio en la necesidad de hablarles como a gente carnal, como gente que no conocía a Cristo. Se vio en la necesidad de hablarles como niños en Cristo. Debió haber en su manera de pensar, él debió haber podido hablarles a ellos de una manera más madura, debió haber podido hablarles a ellos a un nivel más alto espiritualmente hablando, pero porque miraba sus comportamientos se podía dar cuenta de que no habían avanzado tanto como él hubiera deseado que lo hicieran para poder hablarles de esas cosas más profundas. Noten el versículo 2 de nuevo, dice: les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Sí, lo que está diciendo aquí, miren, ustedes por ser cristianos deben de vivir con criterios mucho más altos que los criterios humanos. Los criterios humanos son defectuosos porque han venido siendo elaborados y han sido practicados por el hombre en su estado pecaminoso. Ustedes como cristianos, ustedes como aquellos que tienen el Espíritu Santo, si son creyentes, ustedes como aquellos que han estudiado las Escrituras y que han seguido mis enseñanzas, ustedes deben de estar por encima de ello. Ustedes no deben de ser ya carnales, ustedes no deben de ver las cosas como los ve la gente que está en la carne naturalmente, y deben de dejar de vivir según los criterios humanos. Tienen que buscar algo más alto, algo más sublime, algo que es celestial. Y ya no deberían de estar tan clavados en la manera en la que piensa el mundo. Sí, entonces Pablo estaba buscando crecimiento. Pablo quería, por así decirlo, destetar a los corintios y empezar a darles el alimento sólido, pero no podía. Y no podía gozarse como Abraham al destetar a su hijo Isaac, porque sabía que si les trataba de dar alimento sólido no lo iban a poder digerir. Y eso le daba tristeza. También el escritor a los hebreos, que a muchos piensan que fue Pablo también, les escribe
acerca del sacerdocio de Jesucristo. Les escribe acerca de cómo el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio de aquellos sacerdotes terrenales a los que ellos seguían y buscaban para presentar sus sacrificios. De hecho, les dice que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y sabemos que Melquisedec, el rey de Salem, era una cristofonía, fue una aparición del Cristo preencarnado a Abraham, que también lo vimos en nuestro estudio de Génesis. Y les está tratando de hablar acerca de ese sacerdocio. Y luego en Hebreos capítulo 5, comenzando con el versículo 11, les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo. Noten lo que dice, la razón por la que no les es fácil explicarlo: porque ustedes son lentos para entender. Sí, Pablo, el escritor a los hebreos, si fue Pablo, gloria a Dios, fue Pablo. Yo no puedo decir con seguridad que fue Pablo, pero si fue Pablo, les está diciendo aquí a los hebreos: miren, tenemos tanto que les pudiéramos decir acerca de este sacerdocio de Jesucristo, este mejor sacerdocio que el sacerdocio terrenal, pero no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. En el versículo 12 de Hebreos 5 dice: aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. ¿Se fijan lo que la reprensión que está haciendo aquí el apóstol, el escritor del libro de Hebreos? Quisiera poder hablarles con palabras más sublimes, quisiera poder hablarles acerca de todo lo que les pudiera hablar acerca de este sacerdocio de Cristo, pero no puedo porque son lentos para entender. Y la razón por la que son lentos para entender es porque aun cuando ya deberían de ser maestros, todavía me encuentro en la necesidad de volverles a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios, y me doy cuenta que todavía necesitan leche y no alimento sólido. Es una reprensión bastante seria la que está haciendo aquí esta persona al escribirle a los hebreos, porque tienen tanto tiempo ya de seguir al Señor, tienen tanto tiempo ya de estar escuchando las enseñanzas, sin embargo necesitan que todavía se les dé la leche y no el alimento sólido. Versículo 13 dice: pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia. Noten, porque son como niños. ¿Sí? Son como niños. Todavía se les tiene que moler la carnita. Cuando mis niños estaban chiquitos, mi esposa hacía sopas y caldos y todo tipo de cosas, y las molía y las ponía en esas cosas para hacer cubos de hielo, y las guardaba en el refrigerador, y cada vez que les daba hambre a los niños sacaba una y la calentaba y se los daba la sopita, toda machacada, porque mis niños no podían pasarse la comida todavía, se hubieran ahogado. Es lo que el escritor a los hebreos les está diciendo aquí: miren, les tengo que machacar la papita todavía. Les tengo que deshebrar la carnita. Lo tengo que hacer fácil para que lo entiendan. Sí, porque no están dispuestos a crecer. Porque aunque ya deberían de ser maestros, aunque tienen tanta instrucción bíblica ya que deberían de hecho de enseñar a otros, todavía se encuentran en necesidad de que les dé leche, porque son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. En el versículo 14 de Hebreos 5, el escritor a los hebreos sigue diciendo, en el versículo 13: pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. ¿Se vean lo que dice ahí? Voy a leer el versículo 14 de nuevo. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Sí, tenemos nosotros como cristianos que
esforzarnos por llegar al punto, por llegar al lugar en donde podemos nosotros discernir, porque el Espíritu Santo de Dios de nosotros, entre el bien y el mal. Debemos de empezar a tener esa capacidad de tomar decisiones de acuerdo al corazón y la mente de Dios, porque debemos tener bien entendida y ser expertos en la palabra de justicia, porque eso es lo que nos señala, eso es lo que nos hace que sepamos que ya no somos niños en la fe, que ya no somos niños en las cosas de Dios. ¿Saben cómo podemos saber cuando un niño no está listo para tener responsabilidades mayores a las que tiene en un momento dado? Cuando se le trata de dar una nueva responsabilidad, ¿y qué es lo que hace? Oh, sí, mamá, papá, con mucho gusto, sí. De ahora en adelante quieres que tienda mi cama. Está bien, yo la tiendo todas las mañanas antes de irme a la escuela. Oh, sí, mamá, ¿quieres que lave los trastes antes de que me vaya a acostar? Claro que sí. ¿Qué es lo que hace el niño inmaduro? It's not fair. Tú puro trabajo me quieres dar todo el tiempo. No me quieres dejar que disfrute mi juventud. No quieres dejar que vea la televisión. No quieres dejar que juegue mis juegos. No quieres dejar que haga esto. ¿Qué nos están mostrando? Que son inmaduros, que tienen inmadurez. De igual manera se escucha la palabra de Dios predicada y se nos dice a través de ella cómo deberíamos estar actuando con nuestros hijos como padres, con nuestros padres como hijos, con nuestro cónyuge como esposo o como esposa. Y a veces como niños inmaduros, pastor, no sabe la clase de viejo que me tocó, por eso está hablando así. No sabe la clase de mujer que tengo en la casa, por eso está hablando así. No sabe la clase de hijos con los que tengo que lidiar todo el tiempo, por eso a él se le hace muy fácil. Sí, pues sus hijos han de ser bien obedientes, sus hijos han de andar bien derechitos. Quisiera poder decir que sí, pero no. Y replicamos y nos quejamos, porque se nos está pidiendo, de acuerdo a donde estamos en la palabra de Dios, que actuemos como cristianos maduros, que podemos de hecho recibir ese alimento sólido y no solamente podemos recibirlo, probarlo y ver que es bueno, sino que podemos pasarlo, digerirlo y dejar que ese alimento haga en nuestras vidas espirituales lo que ese alimento debe hacer: nutrirnos, fortalecernos. Entonces, cuando hacemos esas cosas, cuando replicamos así contra la palabra de Dios y contra el mensajero de Dios, porque simplemente somos mensajeros, el mensaje es el que hace daño, porque el mensaje es el que es la espada de dos filos, estamos comportándonos como niños inmaduros. Y estamos como los niños inmaduros dando todo tipo de excusas por los cuales esa palabra, esa situación, esa exhortación que se nos está dando no aplica a nosotros. Necesitamos perder esa manera de pensar, necesitamos hacer a un lado esa manera de pensar. Debemos de empezar nosotros a vernos tal y como somos y en realidad dar un vistazo a lo que está sucediendo en nuestras vidas y decir: hey, yo debería de ser un poco más maduro en esta manera de actuar. Yo debería ser un poco más maduro en esto que estoy haciendo. Espiritualmente debería yo ya de estar enseñando, pero todavía estoy recibiendo, recibe. Y Dios no nos da, Dios no nos llena para que nos quedemos, ¿verdad? Nos da para que repartamos también. Sí, porque podemos tener la cabeza llena de conocimiento, podemos ser súper bendecidos por el Señor en nuestro corazón, pero la razón por la que Él hace eso con nosotros es porque quiere que vayamos y lo repartamos afuera de estas paredes. Y cuando no lo hacemos, estamos como el niño que dice: mine, no le doy a nadie, no quiero, me lo dieron a mí, es mi regalo, es para mi beneficio. ¿Y qué sucede? Lo mismo que sucede cuando somos glotones con la comida física, sucede también cuando somos glotones con la comida espiritual. Pero ¿saben qué? Con la comida física, tarde o temprano, sí, el cuerpo usa todo lo bueno, desecha lo malo. Con la comida espiritual es como el maná,
que si no se usa, se echa a perder. Porque noten que aun cuando hayamos sido muy bendecidos en la iglesia por el mensaje, por el estudio, por la adoración, por la oración o lo que sea, si no vamos y lo compartimos, llega a podrirse tanto que deja de ser de beneficio hasta para nosotros mismos. Se echa a perder. Se tiene que tirar. No puede guardarse. Y lo que tanto gozo nos había dado en el momento que lo recibimos, lo que tanto gozo nos había dado en el momento que Dios nos habló, lo que tanto gozo nos había dado cuando lo vimos en la palabra, de repente se convierte en algo amargo en nuestro estómago. Y ya no satisface, ya no llena. Entonces, ¿para qué tomar tanto si no lo vamos a repartir? Vamos a tomar todo lo que Dios nos dé, pero luego hay que salir de aquí con el propósito en nuestro corazón de compartirlo con toda persona que veamos. Bueno, pero pastor, a lo mejor para ellos no tiene ningún interés. ¿Cómo saben? ¿Alguna vez han llegado con su compañero de trabajo y le han dicho, no te imaginas lo que estudiamos este domingo en la iglesia? Verás, déjame decirte, no te imaginas lo claro que me habló Dios este domingo en la noche a través del tiempo de oración. Verás, déjame contarte. Hijos, no se imaginan la manera tan poderosa y tan real en la que se manifestó Dios en la iglesia este domingo. Escuchamos, asentimos, decimos amén. Nos gozamos, nos reímos, a veces hasta lloramos. Y termina todo y salimos y hagan de cuenta que no pasó nada. De nuevo al ajetreo, de nuevo a lo que está más, lo más importante para nosotros en ese día. Y se nos olvida el maná que recibimos y no lo repartimos entre los demás y se echa a perder. Por eso debemos leer y debemos meditar en las Escrituras por nosotros mismos, en nuestro hogar, en la mañana, en la tarde, a mediodía, en los momentos que tenemos libres. Por eso nos reunimos aquí en el santuario, nos reunimos allá en Macmillan, todos en un solo lugar para estudiar la palabra juntos, para ayudarnos mutuamente a entender la palabra de Dios y a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Pero a veces quisiéramos que alguien nos dijera, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo le aplicaría yo esto a mi vida en esta etapa de mi vida en la que estoy, en esta situación por la que estoy pasando? Pero no le preguntamos a nadie, no lo platicamos con nadie. Se nos está insistiendo constantemente de que vayamos a un home fellowship, de que nos reunamos con los hermanos y podamos discutir lo que se está enseñando el domingo en la mañana. Sí, constantemente se nos está llamando a que hagamos eso, para poder discutir con otros hermanos y hermanas lo que se está escuchando, lo que se está enseñando, y poder así entre todos buscar la manera de aplicar eso a nuestra vida en lo personal. Pero escuchamos y recibimos y nos vamos y ya no volvemos a tratar el tema. A veces ni siquiera con nuestro cónyuge. ¿Sí? Porque es más importante llegar y ver el juego que grabamos. Es más importante ir a comer con la familia a cierto lugar, o es más importante llegar el domingo en la noche y acostarnos a comer bombones y a ver la televisión, o a acostarnos a dormir y descansar, que sentarnos con nuestra esposa, con nuestro esposo y decir, ¿qué te pareció el sermón de esta mañana? ¿Qué te habló el Señor a ti? ¿Te dijo algo que debemos de saber como pareja? ¿Te dijo algo que debemos de practicar como padres? ¿Te dijo algo que debemos de estar haciendo en nuestro hogar para que nuestro hogar pueda ser más bendecido y nuestra comunión con Él pueda ser más rica? Lo dejamos aquí, todo se queda aquí, todo se queda aquí, todo se queda aquí. Espero que aquí también. Pero no lo ponemos en práctica. ¿Se acuerdan cuando compraron esa máquina de ejercicio que ahora la usan para colgar las toallas y todo? ¿Se acuerdan?
cuando recién la compraron y cómo cada rato que tenían libre, vieja, ahora sí me aventé 5 minutos en la bicicleta. ¿Y tú cuándo te vas a subir? ¿Tú cuándo lo vas a hacer? ¿Tú cuándo? ¿Saben qué? El ejercicio físico tiene sus beneficios, pero el ejercicio espiritual tiene muchos más beneficios que el ejercicio físico. Porque no importa cuánto ejercicio físico hagan ahorita, quiero decirles algo y quizás los vaya a sorprender, un día se van a morir. Se van a morir bien saludables, bien cuadrados y con una cinturita de avispa, pero se van a morir. El espíritu es para siempre. Y debemos de buscar las cosas espirituales. Y por eso entonces leemos y meditamos en las Escrituras. Por eso nos reunimos todos en este lugar para estudiarlas juntos, para ayudarnos mutuamente a entender y aplicarlas a nuestra vida. Lean conmigo lo que Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 4, versículos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten, no es para que estemos engordando espiritualmente, no es para que tengamos un montón de conocimiento en nuestra mente, nuestro cerebro no es para que tengamos un montón de bendición espiritual en nuestro corazón. Nos está perfeccionando a todos los santos para la obra del ministerio, lo que quiere decir que lo que Dios nos da a nosotros debemos estar buscando la manera de ministrarlo a los demás, porque esto tiene un objetivo, y el objetivo de este ministerio que todos hacemos es edificar el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia, al cual pertenecemos todos nosotros. Y mientras estemos ministrando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, al cual pertenecemos todos nosotros mismos nos estamos fortaleciendo, nosotros mismos estamos creciendo, nosotros mismos vamos madurando, nosotros mismos estamos siendo útiles no solamente en las manos de Dios, sino que estamos siendo útiles para nuestras familias y para nosotros mismos. Pero debemos de tomar esto en cuenta, porque el Señor no está ahorita hablándoles a ustedes lo que les está hablando, y estoy seguro que a cada uno le está hablando según la necesidad que tenga, para que se vaya de aquí y se lo guarde todo y no lo use. Los está hablando lo que les está hablando, porque los está perfeccionando a través de esas palabras, para que puedan ser útiles en el ministerio, y para que puedan, con ese conocimiento que les está dando, con esa bendición que les está dando, edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos. Y noten que Pablo se cuenta entre aquellos a los que está mencionando aquí, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, como Joel Osteen y su esposa, como Kenneth Copeland. Y sí, estoy diciendo nombres, porque ¿sabe qué? Se me hace muy triste que haya muchos cristianos que conocen las Escrituras, que saben de lo que se trata el verdadero evangelio, que citan a estas personas, que comparten cosas que ellos dicen y escriben en el Facebook y en el Twitter y en todas partes, porque se oye bonito, porque tiene cierta semblanza de verdad, porque tiene cierta apariencia de piedad, pero que niega el poder de Dios en ello. Cuando hacemos esto, entonces lo hacemos para que ya no seamos niños. De nuevo dice el versículo 14, fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrinas, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Y recuerden, hablamos del cuerpo de Cristo y estamos hablando de la iglesia, sí. Pero porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos la iglesia, cuando vamos a casa, tenemos también que funcionar ahí como el cuerpo de Cristo. La iglesia no se queda aquí cuando nosotros nos vamos a casa. La iglesia va con nosotros porque nosotros somos la iglesia. Y cuando dejamos a la iglesia dentro de estas cuatro paredes y no la llevamos fuera de aquí, lo que sucede es que lo que Dios nos ha dado para bendecirnos se pudre, se echa a perder y no sirve para nada y no causa ningún crecimiento ni en nosotros ni en los demás. Por favor, quédense, grábenselo bien. Lo decimos seguido. La iglesia no consta del edificio. Nosotros somos la iglesia y cuando salimos de aquí, llevamos a la iglesia con nosotros. O debemos llevarla. Pero es algo que tenemos que hacer conscientemente. No es algo que sucede naturalmente, va contra nuestra naturaleza. ¿Cuántos de ustedes forzaron a sus hijos o forzan todavía a sus hijos a comer vegetales? Los que tienen hijos. ¿Cuántos todavía no te me levantas hasta que te comas el último arbolito de brócoli? ¿Nadie? ¿En serio? Yo quiero Cheerios mejor, no me des arbolitos. Yo sí los fuerzo a que se lo coman. No te me levantas de ahí hasta que te comas hasta el último arbolito de brócoli. Y se lo mete a la boca, está masticándolo con la boca abierta para no sentir el sabor. Y tiene que tener una botella de agua ahí a un lado para en cuanto sienta que ya lo trituró lo suficiente, pasárselo casi entero. Sí, tenemos que forzarlos. No se lo comen por sí mismos, no les gusta. Saben que a nuestra carne tampoco le gusta el brócoli espiritual. A nuestra carne tampoco le gustan los vegetales espirituales. A nuestra carne tampoco le gusta aquello que le va a ayudar a crecer por el mal sabor que tiene a veces. La palabra de Dios la recibimos, a veces la recibimos como miel, ¿no es cierto? Oh, es tan refrescante. Pero luego como el profeta la dejamos ahí, ¿qué sucede? Se hace amarga. Se hace amarga. Entonces por eso lo hacemos. Para que todo el cuerpo bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y de nuevo, no es nada más aquí, sino es afuera también. Abraham estaba contento porque su niño había cumplido 3 años. Yo no iba a tener que estar ahí pegado con la mamá comiendo. Quería decir que lo podía tomar en sus brazos, llevárselo con él, para que anduviera con él en el campo, para que anduviera con él entre las ovejas. Podía llevarse su burrito de papas con huevo y como ya podía comer sólido, podía ir y lonchar con él en donde sea que él estuviera. Sí, estaba contento e hizo fiesta por ello. Y así yo creo que nuestro Señor se goza también cuando nosotros maduramos y vamos creciendo y llegamos a dar esos primeros pasos espirituales y luego empezamos a caminar más rápido y luego de vez en cuando tropezamos y caemos, pero nos levanta y nos limpia las rodillas y nos venda las heridas y luego nos dice, vámonos, sígale, súbase otra vez y a darle. No tengas miedo, yo estoy aquí contigo, yo te voy a acompañar. Sí. Pero ¿saben qué? No le duró mucho el gusto a Abraham. Porque ahora va a tener que lidiar con aquel problema que jamás se imaginó que iba a tener que lidiar. Miren el versículo 9 de Génesis 21. Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. El hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac. Acuérdense, este camarada ya tiene como 14, 15 años. Y el niño apenas tenía 3 años. Y se burlaba de él.
Quizás era de esos hermanos grandes que les gusta hacer desatinar a los chamacos. ¿Sí? Le jalaba el pelo, le escondía los juguetes. Cuando la mamá no miraba, le daba una patadilla para que se cayera cuando estaba tratando de caminar. ¿Qué sé yo? A lo mejor el chamaco estaba narizón o simplemente le gustaba hacerlo desatinar, y como sabía que Sara iba inmediatamente a salir en defensa del menor, se burlaba de él y de ella. No sé por qué, no nos dice por qué, pero se burlaba, se reía de él. Quizás le decía cosas como: hey, yo soy el mayor y aquí mis chicharrones truenan. Tú eres un chamaquillo que ni siquiera sabes qué onda. Yo soy el primogénito. Cuando papá muera, yo voy a ser el que va a recibirlo todo. A ti te tuvieron, tú eres los asientitos. Yo fui el que nació cuando todavía se podía. No sé, algo por el estilo. Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, se reía de su hijo y no le pareció. Ahora, este conflicto iba a ser inevitable, iba a ser casi inevitable. Imagínense, si este joven había crecido solo, con toda la atención de papá, con toda la atención de mamá. Sí, y ahora viene este hijo de promesa, o el hijo que Dios le había prometido a Abraham y Sara. Y ahora este nuevo bebé va a venir a ocupar su lugar, y Ismael va a ser rechazado. Mi mamá dice que yo era un bebé muy celoso. Sí, yo tenía 1 año y medio cuando nació mi hermano Rubén, que acaba de cumplir 53 años. Yo creí que yo era mayor que él, pero resulta que no, yo soy mayor. Él es mayor que yo, porque él ya cumplió 53 años, yo ya no llevo a los 50. Pero siempre me dijeron que yo era el mayor y me la creí. Yo creo que él era el preferido, por eso le dijeron eso. Pero en fin, dice mi mamá que cuando mi hermano Rubén nació y lo trajo a casa, que yo me paraba a un lado de la cuna de mi hermano Rubén y me le quedaba viendo. Y cuando podía metía la mano por en medio de los barandales y le jalaba el pelo o le hacía travesuras, porque era un bebé muy celoso. A lo mejor eso sucedió con él también. Sí, a lo mejor eso sucedió con él también, y a veces es inevitable ese tipo de fricción entre hermanos. Pero noten que el conflicto vino de Ismael hacia Isaac. Ismael era el que se burlaba de Isaac, el mayor, el que debía de entender ya, el que no tenía por qué tener celos, el que había pasado mucho más tiempo con Abraham. Ahora, Pablo usa esta porción de la Escritura de aquí del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento como una alegoría espiritual que nos presenta este conflicto entre Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael. El hijo que, de acuerdo a las Escrituras, nació según la carne, nació por el esfuerzo de la carne. ¿Sí? En Gálatas capítulo 4, los versículos 22 al 30, y de nuevo estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, dice lo siguiente, Gálatas 4, 22 al 30. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, Agar, y el otro de la libre, Sara. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana, pero el hijo de la libre nació conforme a la promesa. Noten, el hijo de la esclava, el hijo de Agar, nació conforme a una decisión humana. Sara decidió que le iba a dar a su sierva Agar a Abraham, y Abraham decidió que iba a tener relaciones con Agar, y nació el niño. Entonces nació por una decisión humana, pero el hijo de la libre nació conforme a la promesa. Fue completamente la decisión de Dios, cuando Dios quiso, como Él quiso, en el lugar que Él quiso, en el tiempo que Él quiso. Versículo 24 dice: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia.
y corresponde a la Jerusalén actual y está junto con sus hijos, está en esclavitud. Vamos a detenernos ahí. Noten, Agar proviene del monte Sinaí. ¿Qué fue lo que recibió Israel en el monte Sinaí? La ley. Sí, y la Jerusalén de la cual está hablando Pablo aquí era una Jerusalén que todavía quería estar bajo la ley, que seguía la ley que los fariseos y los escribas y los líderes religiosos hacían que siguiera la ley. Esa era la Jerusalén actual de la que se está refiriendo aquí Pablo, y era el monte Sinaí. Y esta, junto con sus hijos, sigue diciendo en el versículo 25, está en esclavitud. Versículo 26 de Gálatas 4 dice: pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Sara. ¿Por qué? Porque Agar nada más tuvo un solo hijo. Agar nada más tuvo un solo hijo. Y los israelitas, bajo la ley, solamente fueron las generaciones que salieron de Egipto hasta el nacimiento de Jesucristo. Pero del nacimiento de Jesucristo para adelante ha habido mucha más gente que se ha convertido en hijo de Dios por medio de Jesucristo que todos los que nacieron de la ley. Esa es la comparación que está haciendo aquí. Sí, entonces por eso está hablando aquí acerca de esa estéril que era Sara, que ahora se regocija porque sus hijos son más que aquella que había tenido a Ismael. Versículo 28 dice: así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. De modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En Gálatas 4 de lo que se nos habla es de los legalistas judíos que molestaban a los creyentes en Galacia, porque decían que ellos, los legalistas judíos, los judaizantes, eran hijos de Abraham y por eso se sentían bendecidos. Pablo no les quita el hecho de que hayan sido hijos de Abraham, pero les recuerda que si quieren acercarse a Dios por medio de la ley, si quieren acercarse a Dios por medio de sus obras, lo que se convertían era en, como Ismael, hijos de la carne, y no como Isaac, en hijos de la promesa. Los legalistas reclamaban a Abraham como su padre, pero lo que Pablo quería saber es quién era su madre. No había duda de que tanto Ismael como Isaac eran hijos de Abraham. Pero ¿a quién reconocían como su madre? ¿A Agar, que significa la ley, que significa las obras de la carne? ¿O a Sara, que es un símbolo de la voluntad de Dios, que es un símbolo de la promesa de Dios? Ismael nació de una esclava y nació según la carne. Isaac nació de una mujer libre y nació según la promesa. Y aún así los legalistas promueven una relación con Dios basada en la esclavitud y según la carne. El evangelio verdadero de la gracia ofrece libertad en Cristo y es una promesa recibida por la fe. Entonces, desde entonces, por medio de la vida de Agar y de Sara, por medio de lo que ellos hicieron, las Escrituras nos están hablando acerca de la gracia que Jesucristo iba a traer para que no tuviéramos que acercarnos a Dios por las obras de la carne. Sin embargo, hay mucha gente que todavía insiste en acercarse a Dios por medio de las obras de la carne. Y así, de la misma manera que Ismael y sus descendientes habían perseguido a Isaac y sus descendientes, no debemos entonces de sorprendernos de que estas personas que quieren buscar a Dios pero según su carne y no según la promesa, persiguen a los que siguen a Dios por fe y no por las obras de la carne. ¿Sí? Nosotros somos aquellos
que no vamos y tocamos puertas? Si ustedes no van y tocan puertas, entonces no pueden estar bien con Dios, porque el Señor dijo que fueran e hicieran discípulos de todas las naciones. ¿Ustedes por qué no van? Yo sí estoy yendo, por lo tanto yo estoy bien con Dios, tú no estás bien con Dios. Una vez, estando en una exposición de iglesias en National City, me llevé una pantalla y presenté algunos videos de las predicaciones del pastor Brian, y se acercó uno de los pastores que estaba representando ahí a una iglesia y miró a Brian y miró que estaba sentado y me dice: ustedes son de los que predican sentados. Como si predicar parado nos hiciera mejores predicadores o más santos que predicar sentados. O ustedes son los que usan camisas hawaianas y no se visten de traje y corbata. Como si el vestirse de traje y corbata nos hiciera más santos o más aceptables delante de Dios. O ustedes son los que no respetan el día de reposo, el día sábado. La Biblia dice que debemos santificar el día sábado. ¿Por qué no lo respetan? Nosotros sí lo respetamos, por lo tanto nosotros somos más santos que ustedes, porque nosotros sí obedecemos la palabra de Dios. Ustedes son los que no veneran a María. Nosotros sí la veneramos, nosotros sí le ponemos veladora, nosotros sí le rezamos, nosotros sí nos acercamos a Dios a través de ella. ¿Sí? Ustedes son los que comen carne durante la cuaresma. Ustedes. ¿Verdad? Los aleluyas, los que no conocen al verdadero Dios, los que no tienen el entendimiento de la iglesia tradicional, los que no siguen las tradiciones, ¿verdad? Sí, ustedes. Si los judaizantes querían de igual manera que los gálatas se circuncidaran y les decían que si no lo hacían entonces no podían ser salvos. Y hay tanta gente que nos está queriendo decir que si no hacemos esto, no somos salvos, que si no hacemos aquello, no estamos bien con Dios, y que si no nos bautizamos en el nombre de Cristo solamente, nuestro bautismo no tiene ninguna validez, que si no usamos la Reina Valera de 1960, no 61 ni 59, del 60, no hace falta que nos digan a qué horas tenía que haberte terminado de imprimir, porque si no salió a esa hora no es válida, ¿verdad? Entonces no están estudiando la verdadera Biblia. Todo tipo de cosas que son cosas que la gente usa, que satisfacen a su carne y que a través de las obras de esa carne quieren acercarse a Dios. Eso fue lo que hizo Abraham y Sara con Agar. Quisieron ayudarle a Dios por medio de la carne, tomando decisiones carnales. Y el Señor lo rechazó. ¿Sí? Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5 y el versículo 1: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Muchos de nosotros hemos salido de iglesias muy legalistas. Muchos de nosotros, o de ustedes, yo nunca lo fui, pero muchos de ustedes han salido de la iglesia católica romana, en donde se tenía que ser confirmado, se tenía que haber hecho la primera comunión, se tenía que haber bautizado, se tenía que haber recibido la cachetada del Padre y se tenía que haber tomado la comunión de tal o cual forma. Y si no, se estaba bien con Dios, y si no, se rezaban 10 Padres Nuestros y 20 Aves Marías y uno que otro a San Judas Tadeo para estar seguros. No había manera de ser salvos o de ser perdonados. Legalismos. Cosas de la carne, por medio de las cuales la gente trata de acercarse a Dios, pero no pueden hacerlo porque no es de acuerdo a la carne. Escuchen lo que les dice Pablo a los Gálatas, de nuevo en Gálatas 3, los versículos 1 al 7. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Solo esto quiero que me digan: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? ¿Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, a veces la regamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes nunca la han regado? Ok,
Entonces quiere decir que todos estamos en confianza aquí. A veces la regamos. ¿Y cómo tratamos de congraciarnos con Dios? Haciendo cosas buenas, ¿verdad? Si hago suficientes cosas buenas, entonces van a contrarrestar las cosas malas que hice. Si me porto mejor en esta área, entonces Dios no va a poder castigarme. Si cambio todas las cosas malas que he hecho por cosas buenas, entonces voy a tener el favor de Dios. No, es por gracia. Simplemente tenemos que ir con Él, confesarle nuestros pecados y pedirle perdón. Esto no quiere decir que cada vez que se nos antoje pecamos. Esto quiere decir que si pecamos, no hay nada que podamos hacer nosotros para congraciarnos otra vez con Dios. Tenemos que venir por medio de Jesucristo. En el versículo 6 de Gálatas 3 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Los que son de la fe son hijos de Abraham, no los que hacen las obras de la carne. Entonces, esta es una ilustración que Pablo usa usando lo que Agar y Sara eran y lo que Abraham y Agar y Sara hicieron para ilustrar cómo nosotros por fe somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios y que las obras de la carne nada tienen que ver en el asunto. Entonces Sara se enojó porque Ismael se burlaba de Isaac, y noten lo que le dice a Abraham en el versículo 10 de Génesis 21. Así que le dijo a Abraham: despide a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de una sierva no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Sí, así como los que quieren agradar a Dios por las obras de la carne no van a compartir de la herencia que Dios tiene para los que vienen a Él por medio de la fe en Cristo, así tampoco Ismael iba a compartir la herencia que le pertenecía a Isaac. Y noten en el versículo 11, estas palabras le parecieron muy preocupantes a Abraham por causa de su hijo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan lo que ha de haber sentido Abraham? Que de repente la esposa le dijera: ¿sabes qué? Agarra a esta mujer y agarra a su hijo y échalos de aquí. ¿Ustedes creen que Abraham alguna vez pensó que iba a tener que hacer algo semejante? ¿Se imaginan lo que ha de haber sentido? Versículo 11 nos dice: estas palabras le parecieron muy preocupantes a Abraham por causa de su hijo. Pero ¿quién tenía la culpa? Sara, por decirle que tuviera un hijo con Agar. ¿Que no era él el hombre de la casa? ¿Que no era él el líder espiritual? ¿No debe haber dicho a él: Sara, cállate, por favor, mujer, Dios ya nos prometió que íbamos a tener un hijo? ¿Por qué estás buscando hacer las cosas por tu propia cuenta, de la manera que tú quieres hacerlo? Nadie tenía la culpa más que él. Y ahora estaba sufriendo las consecuencias de haber tomado aquella decisión. Porque ahora iba a tener que deshacerse de su hijo. Ahora iba a tener que echarlo fuera. Ahora iba a tener que negarle la herencia que él en un momento le había querido dar. ¿Fue culpa del muchacho? No. ¿Fue culpa de Agar? No. El único culpable fue Abraham. El único culpable fue Abraham, porque le hizo caso a su mujer. Pero ¿saben cuál es lo irónico de esto? Que ahora le va a tener que hacer caso a su mujer, porque ahora lo que su mujer le está diciendo que haga es lo que Dios quiere que haga. Miren en el versículo 12. Pero Dios le dijo a Abraham: no te preocupes demasiado por causa del niño ni de tu sierva. Hazle caso a Sara en todo lo que te diga, pues por medio de Isaac te vendrá descendencia. Maridos, ¿cómo les gustaría oír esas palabras de parte de Dios? Hazle caso a tu mujer de todo lo que te diga. Me atrevo a preguntar: ¿cuántas veces han oído esas palabras de parte de Dios
Y han decidido que no porque yo soy el que traigo los pantalones. Y han decidido que no porque la palabra dice que tú debes someterte a mí en todo. Y después, por no hacerle caso a su mujer, pasan cosas que estaba ella viendo claramente antes de que sucedieran. Pero decidieron no hacer caso. Déjenme decirles algo, maridos. Dios también les habla a sus mujeres. Sus mujeres también tienen al Espíritu Santo de Dios. Y cuando su mujer les diga algo, que hagan algo por descabellado que les parezca, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es decirle, mi amor, déjame orar a Dios. Y si Él me dice que esto es lo que tengo que hacer, te aseguro que lo hago inmediatamente. Y si hay alguna duda, y tú me dices, yo ya oré, y Él ya me confirmó a mí que esto es lo que tenemos que hacer, no lo duden. No lo duden. Crean. Porque se pudieran estar evitando de un problema muy grande, que si tan solo escucharan la voz de su mujer, no les iba a suceder. No quieren ver a su esposa parada con las manos en la cadera. Te dije. Te lo advertí. Claro que las hermanas nunca harían eso, ¿verdad? Porque tienen mucha gracia en su corazón hacia sus maridos y nunca le tratarían de lastimarlos de esa manera. Si eso llegara a suceder, los iban a abrazar y les van a decir, vente, mi amor, vamos a orar para que el Señor nos ayude a salir de este embrollo en el que nos metiste, ¿verdad? No te preocupes demasiado, le dice en el versículo 12, por causa del niño ni de tu sierva, hazle caso a Sara en todo lo que te diga, pues por medio de Isaac te vendrá descendencia, aunque también del hijo de la sierva haré una nación, porque es descendiente tuyo. Al día siguiente Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua, y luego de ponérselo a Agar en el hombro, le entregó el niño y la despidió. Y ella salió y anduvo sin rumbo fijo por el desierto de Beerseba. Cuando le faltó agua al odre, tendió al niño bajo un arbusto y fue a sentarse frente a él a la distancia de un tiro de arco, pues decía, no quiero ver cuando el niño muera. Ya sentada frente a él, prorrumpió en llanto. Pero Dios oyó la voz del niño. Entonces el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, que Dios ha oído la voz del niño ahí donde está. Vamos, levanta al niño, sosténlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Y Dios le abrió los ojos y ella vio un manantial. Entonces fue y llenó el odre con agua y le dio de beber al niño. Y Dios estaba con el niño. Y éste creció y se estableció en el desierto y fue tirador de arco. Ya establecido en el desierto de Parán, su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Dios no es injusto. Sí, Dios no es injusto. Dios sabía que Ismael había nacido porque Abraham no había confiado en él lo suficiente como para esperar que su promesa se cumpliera. Y él no iba a hacer que el hijo de Abraham, Ismael, pagara por los pecados de su padre. La palabra de Dios nos dice que los hijos no pagarán por el pecado de sus padres, ni los padres pagarán por el pecado de sus hijos. El alma que pecare, esa morirá. Así es que, qué cosa tan interesante vemos aquí a través de la historia de Abraham, Agar, Sara, Ismael e Isaac. Vemos el contraste entre las obras de la carne y vemos el contraste entre las obras que vienen por medio de la promesa. Y vemos también que debe ser una lección para nosotros que si tomamos decisiones que no van de acuerdo al plan de Dios, tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias. Así es que tengamos cuidado en las decisiones que tomamos. Amén.